Hola amigos, aquí seguimos, estamos muy contentos de estar compartiendo con este precioso liderazgo que se está formando en cómo acompañar a personas para salir de toda esta cuestión de pecados sexuales y demás, tan complejo que es este tema, tan amplio. Y bueno, aquí estoy con el pastor Dan, seguimos conversando, estamos contentísimos y espero que esta cápsula pueda sumarles muchísimo más. Gracias, Kay. Muy alegres, de verdad muy alegres. Vamos a tratar de ser todavía más efectivos con todo lo que queremos decirles y que ustedes queden con ganas. En realidad la idea es que queden con ganas porque no todo lo vamos a poder transmitir desde acá, pero ustedes con su diligencia pueden estar aprendiendo, investigando. Kay, hay una de las cosas que mencionamos en una cápsula anterior, que hay condiciones del alma en el ser humano que nos pueden hacer más propensos a ciertos vicios. ¿Qué condiciones del alma pueden hacer a un joven más propenso a la adicción en el área de la sexualidad? Este tema es súper importante porque como personas que vamos a acompañar este proceso, o incluso si usted está lidiando con estas cosas y se cuestiona acerca de su condición, necesitamos entender que esto no se trata solamente de decir, bueno, vaya ore para que se le quiten las ganas, ¿verdad? Vaya ore para que ya deje eso. ¿Cuántas veces nos dijeron eso y no lo logramos, ¿verdad? Simplemente haciéndolo así. O no se trata de dar una técnica y una pomada canaria, decimos aquí, para quitar esto, sino que necesitamos profundizar. ¿Por qué? Porque muchas personas tenemos heridas en nuestra alma que hacen que de una u otra manera seamos más propensos a enganchar con este tipo de pecado sexual. Por ejemplo, en nuestra iglesia, hace poco que trabajamos este tema a nivel congregacional, nos llegaron muchísimos testimonios de personas que nos decían que por medio de la predicación de la palabra han ido entendiendo y el Espíritu Santo ha traído luz de cómo la raíz de sus perversiones sexuales estaba en abusos que habían, de los cuales habían sido víctimas en su niñez o adolescencia, por ejemplo. Entonces, es muy complejo que yo pueda acompañar a un chico, a una chica, a un joven, un hombre, mujer, a dejar un pecado sexual si no entiendo que quizá eso es una raíz. Y si no vamos a hablar acerca de eso, va a ser muy difícil que pueda salir. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas simplemente son manifestaciones quizá de cosas que viene arrastrando. Temas en su identidad, temas que vio en casa. Por ejemplo, hemos escuchado personas que dicen, yo llegaba a la casa y me encontraba a mi mamá teniendo relaciones sexuales en el sillón con otro hombre, o todas las semanas traía una pareja diferente, y ese fue el ambiente en el que crecí. Entonces son condiciones que se van dando. ¿Para qué? Para que sea más propenso esto. Por eso es, líderes, pastores, tan importante que nosotros podamos sentarnos a conversar con las personas. Hay cosas que no se van a solucionar con una oración. Hay cosas que se van a solucionar con una conversación. Ya leímos, la oración tiene mucho poder, pero cuando va acompañado de una conversación, necesitamos sentarnos a conversar. Bueno, para nosotros hablar de esto, a nosotros ya no se nos hace complejo. Son muchos años de tener una cultura de hablar de sexualidad. La pregunta es, ¿tienen ustedes la cultura de hablar de sexualidad en su iglesia? ¿Tienen la cultura de hablar de sexualidad en su matrimonio? ¿Tienen la cultura de hablar de sexualidad en su hogar? ¿Verdad? Porque alguien viene de eso, por eso lo persino, le echo agua bendita, ¿verdad? Un poquito de aceite traído allá del Monte de los Olivos y se lo encomendamos a Dios, pero no queremos evitar, queremos evadirnos. ¿Qué es? Que nos sentimos amenazados, nos da pena el diseño de Dios. Entonces yo creo que aquí tiene que haber fundamento muy fuerte, muy rígido, bueno con respecto a el diseño de Dios, la sexualidad, y verlo como Dios lo ve. Cuando lo vemos como Dios lo ve, podemos dirigir a alguien, ¿verdad? Por un lugar seguro, pero no evadir esto. Entonces, ¿qué le decimos a los pastores ahorita que tienen rigidez? Incluso si nosotros decimos pene, se escandalizan. Uh-huh. Si decimos vagina, se escandalizan. Si decimos clítoris, se escandalizan, ¿verdad? Y se ruborizan y la risa nerviosa, o un joven que nunca han hablado de estas cosas. Híjole, somos el diseño de Dios y fuimos creados con una intención. Hablábamos hace unas semanas con respecto a esto. Dios nos hizo para el placer, ¿sí?
Y si no hubiera querido que disfrutáramos nuestra sexualidad, no pone, decíamos para un día de estos, 8.000 terminaciones en el órgano que solo sirve para dar placer en la mujer, que se llama el clítoris, ¿verdad? Son 8.000 terminaciones y en el hombre le pone 4.000 en el glande, que es la cabecita del pene, ¿verdad? Y entonces ahí está esa, yo siempre hago una broma con respecto a eso, que Dios guarde hubiera sido a la inversa, ¿verdad? Porque mucha insatisfacción, pero bueno, ese es un chiste aquí entre nos y nosotros nos reímos, ¿verdad? Todo lo que nosotros hablamos, yo quiero aclarar esto, siempre lo hablamos y lo conversamos con nuestros cónyuges, ¿verdad? Y nos sentamos y compartimos, ¿verdad? No agarramos como espacio solo para nosotros y discutimos. Siempre queremos que estén nuestra esposa, ¿verdad? Y el esposo de Kay o algunos otros pastores y hablamos de estas cosas, pero no queremos darle oportunidad que dice al enemigo. Y si en la iglesia no encontramos un lugar seguro, estamos hablando de una cultura, debe haber una cultura donde los jóvenes que digan, tengo estas heridas, fui abusada, fue un joven que fue abusado. Hace poco escuchábamos de una chica un testimonio y que lo testificó, que fue abusada, si no me equivoco, por tres hombres diferentes en nuestra congregación, ¿verdad? En algún momento de su vida. Y nos decía incluso que ella, hasta que el Espíritu Santo, por medio de una predicación donde hablamos acerca de esto, le hizo ver que esa era la raíz de su condición a nivel sexual, nos decía en el testimonio, ¿verdad? Desde que Dios me enseñó eso, me empezó a sanar, trajo libertad. Nos decía, nunca había hecho el amor con mi esposo con paz, con santidad y con gozo, hasta que Dios trabajó eso. Una persona casada. Y ahí es cuando decimos que el estado civil no es la solución para el pecado sexual, ni para las perversiones sexuales en nosotros. Ella estaba casada y aún así lidiando con rollos. Dios tuvo que traer sanidad a partir de eso. Te tengo una pregunta y es, ¿cómo desde el lado de la pastoral nosotros podemos empezar a indagar si hay distorsión en la sexualidad? Porque necesitamos identificar el mal pensamiento. Ya hablamos en la cápsula anterior de la importancia de cómo debemos pensar, pero ¿cómo identificamos las distorsiones? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer para los que están llevando procesos de consejería, para los que están, tal vez también tenemos colegas y profesionales que están llevando casos así, o pastores que dicen, los pastores tenemos que saber de todo, de administración, de todo tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, en esta área, ¿cómo dirigirías algunas sesiones, por ejemplo? Bueno, es importante que yo pueda empezar si la persona se está acercando y me dice, hey, estamos lidiando con ciertas cosas, que me cuente acerca de yo me iría primero a su actualidad, ¿verdad? O sea, ¿en qué estado está este tema con el que está lidiando? Por ejemplo, si es pornografía, ¿cómo lo está viviendo? Si es noviazgo, por ejemplo, temas de fornicación, es que una vez nos pasó, o hemos tenido noviazgos que nos dicen, no, es que nosotros todas las semanas vivimos así, o sea, ese ya es un estilo de vida, ya es una práctica instaurada en su estilo de vida. Entonces necesito empezar a entender cómo se ve esto en el día a día de la persona, pero sobre todo necesito empezar también a entender cuál es la percepción que tiene la persona sobre lo que está pasando. Por ejemplo, hay una pregunta que yo trato de hacer con cierta frecuencia y le digo a la gente, ¿qué crees que piensa Dios de esto? Okay. ¿Qué crees que piensa Dios de esto? Porque cuando yo voy a escuchar la respuesta, voy a entender qué piensa la persona de Dios, qué piensa la persona de él o de ella, y qué piensa la persona de la práctica particular. No, a Dios esto no le importa. Híjole, entonces necesito empezar por las bases. Por la ignorancia pueden fallecer. Necesito empezar entonces a exaltar la santidad de Dios para que entienda por qué eso es pecado. Quizá alguien va a decir, no, yo sé que está mal, pero yo no me puedo acercar porque Dios esto no me lo perdona. Ok, entonces ahí ponemos una base del perdón, del amor, de lo que Jesús hizo en la cruz. Esa pregunta nos da un montón para entender. Ahora, luego empezamos a preguntar, hey, ¿esto te había pasado antes o es de un tiempo para acá? No, es de un tiempo para acá. ¿Y qué estaba pasando cuando pasó la primera vez? Y empezamos a entender el contexto y eso me da luz de cuáles son los detonantes para esa persona. Okay. No, nada más quería decir que me parece muy valioso y ojalá estén tomando nota de cada una de estas preguntas, porque nosotros nos volvemos gente que sermonea ya en privado con las personas. No sermoneamos, nosotros preguntamos. Hallamos más valor en las preguntas que en el sermón. El sermón es cuando venimos aquí, ahorita les vamos a hablar del poder de la palabra en un sermón, ¿verdad? La importancia de estar tocando estos temas, pero no le restes importancia. Hay gente que lo único que quiere es hablar, pero nunca pone ni le activa el cerebro límbico a la persona y no lo hace reflexionar. De hecho, Jesús es un modelo de líder que preguntaba mucho. Entonces, nada más estoy tratando
tratando de hacer un underline aquí, digamos, de verdad, poner en negrita lo que la pastora Casey está enseñando acerca de las preguntas. También necesito, si la persona me dice, no, esto había pasado, pero hace muchos años, bueno, me voy a esa historia. Por ejemplo, le podemos preguntar a la persona, ¿qué se hablaba de sexualidad en tu casa? Contame, ¿qué te enseñaron tus papás? Vean, esto es súper importante y es interesantísimo porque no solo con tema de pecado como pornografía, masturbación. A mí me ha tocado acompañar a algunas esposas, mujeres casadas, cristianas, matrimonios que aman al Señor, que tienen una vida sexual totalmente insatisfecha. Y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que los matrimonios se gocen en la sexualidad, que haya placer, que haya disfrute, que haya gozo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? No es que él está en pecado, no es que ella está en pecado, pero donde empezamos a ver a la historia, no es que mi mamá siempre me enseñó que eso no se podía, que eso era sucio, que, ok, entonces tenemos que elevar el diseño de Dios y decirle, ¿sabías que Dios diseñó tu cuerpo de esa manera? ¿Sabías que Dios diseñó el cuerpo de tu esposo de esa manera? Entonces me voy un poquito a la historia, pero así empezamos desde lo presente para poder entender la dinámica, qué piensa Dios acerca de esto, qué crees que piensa Dios, para entender sus bases, su fundamento, qué tanta palabra de Dios hay ahí, qué tanta verdad, la verdad nos hace libres, ¿verdad? Amén. Y ahí vamos para atrás tratando de indagar en la historia de esa persona con respecto a ese tema. Bueno, estamos muy, muy felices, digamos, y ojalá que todos estén capturando. ¿Verdad? Cuando uno está en consulta o lleva a alguien de la mano, ¿verdad? O quiere llevar un proceso de consejería, es muy importante todo lo que es el background, ¿verdad? Todo el historial, ¿verdad? Todas las relaciones, cómo fuimos cableados emocionalmente con respecto a los diferentes temas, el disgusto, el asco, ¿verdad? Cómo están todas esas emociones, cómo funcionan las emociones, la alegría, ¿verdad? Si en la casa hay gozo, nosotros estamos en un tiempo, ¿verdad? Donde estamos gozando el tiempo de pureza, pero ahora que estábamos hablando del poder de la predicación y el sermón, ¿verdad? Porque muchos de ustedes predican los fines de semana en sus congregaciones o algunos están perfilando a hacerlo, están deseosos de predicar. Casey, ¿cuáles han sido los resultados? Porque hay un trabajo que hacemos, el 101, el 1 al 1, en nuestras oficinas, en nuestros consultorios, pero también hemos visto el respaldo de Dios junto con tiempos de ayuno de iglesia, sí. Oración, pero ahora que recién tuvimos la oportunidad, en estos segundos, de compartir con la iglesia una serie planificada, ¿sí? Planificada, pensada con todos estos principios, ¿cuáles fueron los resultados que hemos tenido porque la palabra tiene algo, ¿verdad? Sí. Bueno, hemos experimentado, hay muchísima confesión, han sido semanas de demasiada confesión de la gente, se acerca. Nos llegaban ahí los mensajes. Sí, cafés, ¿cuántos cafés nos tomamos en estos días? Necesito hablar. Muy interesante. Nosotros aquí no nos paramos a predicar, tienen que hacer esto y tienen que hacerlo así, pero el Espíritu Santo convence. Yo no soy el Espíritu Santo, dice Jesús, ¿verdad? Él les convencerá. Yo no soy Espíritu Santo. Nosotros exponemos la palabra. Y usted tampoco. Por favor. Entonces, el Espíritu Santo ha estado trayendo una convicción de pecado a nuestra iglesia increíble, y personas vienen solitas a decirnos, he entendido que esto está mal, lo practicaba hace años, pero ya no puedo con esto. Personas que dicen, ya no quiero vivir este estilo de vida. Entonces hay mucha confesión, mucho arrepentimiento, mucha toma de decisiones, mucho convencimiento, y eso todo se traduce en un mover del Espíritu Santo en nuestras reuniones y un gozo y una libertad y una paz que hasta la atmósfera de las reuniones de los servicios generales que tenemos ha cambiado. Por todo lo de la pandemia, los tiempos de la reunión habían sido reducidos, ¿verdad? Y también tenemos un estilo de servicios de fin de semana pensando en el perdido, pero nos estábamos extendiendo ya 90 a 120 minutos como en la old school, ¿verdad? Como la vieja escuela. Pero otras cosas de las que vimos fue la cantidad de personas que vienen por años a nuestra congregación en unión libre, ¿sí? Y todos estos meses, durante estos meses, ¿verdad? Nos han mandado ya sean las fotos comprometiéndose, vienen y nos agendan, nos cansamos en 4 semanas, nos casamos, ya no postergan. Ajá. Hay un grado, como decíamos en la primer cápsula, de urgencia de estar bajo el diseño de Dios. Gente, nos vemos en la siguiente cápsula, ¿verdad? Tenemos mucho más para ustedes, así que los esperamos.